Hola, ¿cómo les va? Soy Leopoldo Klickman nuevamente con ustedes y vamos a continuar con la unidad 5, Constitución del Narcisismo. ¿Se acuerdan que la clase anterior estuvimos trabajando el primer dualismo pulsional? Introdujimos el concepto de narcisismo, mencionamos la polémica de Freud con Jung y situamos ciertas relaciones entre la libido yoica y la libido de objeto. Hoy vamos a utilizar nuevamente el texto Introducción del Narcisismo como bibliografía y vamos a continuar con los desarrollos que inauguramos la vez pasada. Recuerden además que tienen la guía de lectura, ¿sí? Para apoyarse, para poder estudiar, además de este texto de Freud. Vamos a comenzar la clase de hoy por una cita que está en la página 75, donde Freud dice lo siguiente. La separación de la libido en una que es propia del yo y otra que es de los objetos es la insoslayable prolongación de un primer supuesto que dividió pulsiones sexuales y yoicas. Fin de la cita. Bueno, en primer lugar, una aclaración en torno de esta cita. La oposición entre libido yoica y libido de objeto no es la prolongación de la oposición entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. Habíamos visto que el narcisismo es la colocación de la libido en el yo. Entonces se libidinizaron todas las pulsiones. Las sexuales ya lo eran y las pulsiones yoicas, por el narcisismo, se libidinizan. Es decir, para decirlo más claramente, se libidinizó el yo. Además, al mismo tiempo, habíamos dicho que libido yoica y libido objeto no constituyen un verdadero dualismo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en sentido estricto esto era un falso dualismo? Entonces, comenzamos retomando este punto. Libido yoica y libido objeto no es la prolongación de la oposición entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales. Primera cuestión. Segunda cuestión. Porque además recuerdan que habíamos introducido la metáfora de la ameba sobre el final de nuestra clase pasada. Con esta metáfora explicamos el modo en que la libido inviste objetos y después se repliega en el yo y luego nuevamente vuelve a investir objetos. Pero además recuerdan que con esta misma metáfora situamos que existe un resto de libido. Un resto de libido que habíamos ubicado como irreversible, por oposición de la libido que sí es reversible, la que va del yo al objeto y del objeto al yo. Entonces, ese resto irreversible lo situamos a nivel del propio cuerpo, a nivel del autoerotismo, que justamente es lo que hoy vamos a retomar. En ese punto situamos la viscosidad de la libido. Entonces, hoy vamos a avanzar con dos temas. La constitución del yo, primero, y la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Ese es el segundo tema. Entonces, volvamos a la página 74 del texto Introducción del Narcisismo, donde Freud dice lo siguiente, lo voy a citar. ¿Qué relación guarda el narcisismo, de que ahora tratamos, con el autoerotismo como un estado temprano de la libido? Fin de la cita. Como pueden leer en esta frase, Freud se está preguntando por la relación entre autoerotismo y narcisismo. Freud plantea que no está presente desde el inicio una unidad comparable al yo. ¿Sí? Esto es fundamental, lo subrayo. Freud plantea que no está presente desde el inicio una unidad comparable al yo. Lo primordial son las pulsiones autoeróticas, dice Freud. Es decir, lo inicial es el autoerotismo. Lo definimos al autoerotismo en relación a las pulsiones parciales. Entonces subrayo la parcialidad de las pulsiones que ubicamos a nivel justamente del autoerotismo. Las pulsiones son parciales porque representan parcialmente los fines totalizantes de la sexualidad, entendidos como la reproducción.
Las pulsiones parciales se rigen por el autoerotismo porque se satisfacen en el propio cuerpo. Es decir, el objeto de la pulsión, por ejemplo, el objeto oral, el pecho, el objeto anal, son objetos parciales, son partes del cuerpo, objetos separables del propio cuerpo que valen en tanto perdidos, recuerden la experiencia de satisfacción, y se constituyen como parciales porque son parte de la función que los produce. Estas pulsiones parciales se satisfacen independientemente unas de otras, sin ningún tipo de unificación. No están unificadas las pulsiones parciales. Buscan satisfacción en diversas partes del cuerpo. La zona erógena es una parte en este sentido, ¿sí? El autoerotismo justamente es una parte, porque implica una parcialidad. Entonces, el objeto vinculado a la pulsión es parcial y las pulsiones se satisfacen cada una por su parte, independientemente unas de otras. Esto es importante que lo tengan presente a los efectos de lo que vamos a desarrollar hoy en torno del yo. Van a ver que vamos a hacer un contrapunto. Entonces, vuelvo al autoerotismo. Una definición del autoerotismo es ausencia de sí, en el sentido de falta de yo. El autoerotismo es un cuerpo recortado en zonas erógenas, de las que parten pulsiones parciales. Hay ausencia de totalidad, ausencia de unidad, porque, vuelvo a lo que dije y lo subrayo, cada pulsión se satisface por su propia cuenta, son independientes unas de otras, no hay unidad. Habrán visto a un bebé chupándose el pie. No puede reconocer que esa mano o ese pie forma parte de su propio cuerpo, ¿sí? Ese es el autoerotismo. Todavía no se reconoce en una imagen unificada y sin embargo hay satisfacción en ese chupeteo. Entonces, como ya ubicamos el autoerotismo, ahora vamos a pasar al narcisismo. Les recuerdo que estamos trabajando, por un lado, la constitución del narcisismo y por otro lado estamos trabajando al mismo tiempo la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto, que es una secuencia lógica, ¿sí? Entonces ya ubicamos el autoerotismo, ahora pasemos al narcisismo. En la página 74, Freud va a decir esto que anunciamos hace un ratito. Porque Freud lo que dice es que es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. Lo repito. Freud dice que es un supuesto necesario, ¿sí? Es del orden del supuesto porque no es un observable clínico, pero es necesario este supuesto, que no esté presente desde el comienzo, desde el inicio, en el individuo, una unidad comparable al yo. Es decir, el yo tiene que ser desarrollado. El yo no está desde el comienzo. Esto es fundamental, lo subrayo, anótenlo. El yo no está desde el comienzo. Al inicio, lo que hay es autoerotismo. Y el yo, luego, en un momento lógico posterior, que ya ubicaremos, en un momento lógico posterior, el yo se desarrolla, luego del autoerotismo. ¿Cómo caracteriza Freud al yo? Vamos con esta pregunta. Y Freud dice que el yo es una unidad. Vieron que en la cita decía una unidad comparable al yo. La unidad la vamos a oponer entonces a la parcialidad del autoerotismo, a la parcialidad de las pulsiones. Subrayo esta característica de la unidad yoica porque la vamos a oponer a la parcialidad del autoerotismo, ¿sí? Por un lado tenemos la unidad del yo y por otro lado tenemos la parcialidad del autoerotismo, de las pulsiones parciales. Entonces, el yo se constituye a través de una comparación. Eso es lo otro que decía Freud, ¿se acuerdan?
Es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. Entonces, tomo también esta parte de la cita. El yo se constituye a partir de una comparación. Por eso Freud habla de una unidad comparable al yo. El yo se constituye a través de la comparación con un semejante, ¿sí? Con otro yo, con alguien semejante al propio yo. El yo implica la integración de las pulsiones parciales en una unidad. Esa unidad es el yo, justamente. ¿Y cómo lo llama Freud a este yo, a este que se constituye por comparación con un semejante? Lo llama narcisismo secundario. Atentos a esto. Este es el narcisismo secundario. Ya dijimos que cuando Freud está hablando del yo, está hablando del narcisismo. Lo que estamos agregando ahora es que este narcisismo, este yo, que se constituye por comparación con un semejante, es secundario. Entonces, atención, en la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto, ubicamos lo primordial en el autoerotismo, la parcialidad y la falta de unificación. Y después, en un segundo momento, viene el narcisismo. Por eso está segundo en esta serie. Autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Hago un pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho que el narcisismo reclama un sitio más vasto dentro del desarrollo sexual regular del hombre? ¿Se acuerdan que ubicamos esa cita de Freud? Bueno, acá está justamente, en esta serie, donde decimos autoerotismo y narcisismo. Este es el sitio más vasto dentro del desarrollo sexual regular del hombre. Entonces vuelvo a la serie autoerotismo, narcisismo y elección de objeto. Tenemos la constitución del yo en el narcisismo secundario. Por un lado, subrayo que se trata del narcisismo secundario que se diferencia del primario, un narcisismo primario que lo vamos a trabajar la clase que viene. Por ahora eso está en suspenso. Hoy estamos trabajando en el narcisismo secundario. Pero además, este narcisismo es secundario porque es secundario a una colocación objetivada de la libido, a una colocación de la libido en el objeto. Para entender esto, volvamos a la imagen de la ameba. ¿Se acuerdan que trabajamos la vez pasada? La libido que revierte de este objeto semejante, de este objeto al cual se va a comparar el yo para constituirse, revierte de este objeto al yo. La constitución del yo, entonces, implica esta unificación, esta integración de las pulsiones parciales en esta unidad, y esto es el narcisismo secundario. Subrayamos la diferencia entre la parcialidad del autoerotismo a la pulsión parcial y por otro lado, como ya dijimos, la totalización del narcisismo secundario. ¿Sí? La parcialidad del autoerotismo, la totalización del narcisismo secundario. El narcisismo secundario justamente inaugura la totalización del objeto unificado, tal como se va a jugar en el vaivén entre el yo como una unidad y el objeto de amor, el objeto de la elección de objeto, es decir, un semejante. Aquel que cuando reciba la libido, ¿sí? Aquel que vale como un objeto, supongamos un objeto de amor que recibe la libido, esa libido va a implicar la posición de libido de objeto, la libido puesta en un objeto. Entre este yo unificado y el objeto de la elección de objeto se juega justamente la reversibilidad de la libido que va de uno al otro, esa reversibilidad que ubicamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sobre la segunda parte de la clase pasada estuvimos desarrollando la libido reversible. Bien, esta libido reversible va del yo
del narcisismo secundario, este yo unificado, al objeto de la elección de objeto, un objeto de amor, un objeto que se libidiniza. Y esa misma libido, supongamos el caso de un duelo, entonces se abandona ese objeto, la libido vuelve al yo. Y recuerdan que habíamos dicho que hay una doble investidura. La libido vuelve al yo, pero también se conserva la investidura en el objeto de la fantasía. Cuando estamos hablando, claro, de las neurosis de transferencia. Estoy retomando cuestiones que ya trabajamos, ¿sí? Pero agregándoles este punto, porque ahora lo estamos retomando a partir de la constitución del yo y la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Bueno, si se entendió hasta acá, entonces ahora vamos a añadir otro aspecto de la constitución del yo. En la cita que leíamos recién decíamos que el yo debe ser desarrollado porque el autoerotismo es lo primordial, ¿se acuerdan? Entonces Freud va a señalar algo más y dice así: algo tiene que agregarse al autoerotismo. Escuchen esto: una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Fin de la cita, estamos en la misma página, ¿sí? Es decir, que para que el narcisismo se constituya hay que añadirle algo al autoerotismo. Eso que hay que agregar, Freud lo llama un nuevo acto psíquico. Este nuevo acto psíquico, Freud no lo dice, pero lo vamos a leer de esta manera. Este nuevo acto psíquico es la identificación. En efecto, si el yo es una unidad comparable al yo, el yo que se constituye comparándose, es decir, identificándose con un semejante, se identifica con un semejante. Esta es la nueva acción psíquica a la que se refiere Freud. ¿Se entiende? El yo se constituye mediante una nueva acción psíquica. Y esta nueva acción psíquica es la identificación, es decir, ser como el otro, parecerse al otro. Y esta identificación, este nuevo acto psíquico es necesario para que el narcisismo se constituya. Esta identificación la vamos a trabajar la clase que viene. Entonces, para finalizar este tema, anoten que el yo se constituye por comparación e identificación con el semejante. Volvamos entonces ahora a la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Y antes de eso, una aclaración. La elección de objeto recibe ese nombre porque se trata de la elección de objeto de amor. El hallazgo de un objeto de amor. El objeto de amor es un objeto totalizado, unificado, al igual que el yo. En la clase que viene vamos a trabajar qué clases de tipos de objeto distingue Freud. Por ejemplo, para orientarnos un poquito respecto de esto, los primeros objetos de amor van a ser los objetos edípicos, incestuosos, es decir, la madre, el padre, el tutor o el encargado, los que ocupen ese lugar de objetos edípicos, ¿sí? No tiene por qué ser la mamá, no tiene por qué ser el papá, es quien sostenga esa función, ¿sí? Puede ser la madre sola, puede ser el padre solo, pueden ser dos madres, independientemente de quién lo ocupa, se trata de una función. Entonces, quien sostenga esa función va a venir a ocupar este lugar de objeto de amor. Van a ser los primeros, después vendrán otros que van a ser sustitutos de esos primeros objetos. Estos objetos de amor son los que vamos a ubicar con la elección de objeto, que Freud la denomina también entonces el amor de objeto. ¿Sí? Son distintos modos de referirse a estos objetos, que lo importante es que ustedes entiendan que estamos hablando de la elección de objeto, ¿sí? Entonces, en la elección de objeto hablamos de objetos de amor. En el texto dedicado al historial de Schreber, que es un historial que Freud publica en 1911, es decir, 3 años antes de este texto que estamos trabajando, Introducción al Narcisismo, en ese texto, en el historial de Schreber, Freud empieza a esbozar el narcisismo.
Y ahí se pregunta cómo se pasa del autoerotismo, cuyo objeto es parcial, como ya dijimos, algo situado en el propio cuerpo, cómo se pasa de este objeto parcial a la elección de objeto. Ven que Freud en ese punto, en ese texto anterior, 3 años antes, todavía no tiene el narcisismo como una fase. Y allí dice Freud que hay un estadio en la historia de la libido, un estadio que se atraviesa en el camino que va del autoerotismo a la elección de objeto. Y entonces ahí sí, ahora sí, introduce ese estadio y lo denomina narcisismo. Fíjense que vamos constituyendo la serie de autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. El narcisismo consiste en que el individuo empeñado en el desarrollo y que sintetiza en una unidad sus pulsiones sexuales de actividad autoerótica, para ganar un objeto de amor, se toma primero a sí mismo, a su cuerpo propio, antes de pasar de este objeto de amor propio, que es el propio yo, a la elección de objeto en una persona ajena, distinta a uno mismo. ¿Sí? Entonces, primero se toma a sí mismo y luego recién va a poder pasar a tomar a otro como objeto de amor, en este punto, el objeto de la elección de objeto. ¿Sí? Igual esto va a tener cierta complejidad que vamos a tener que ir trabajando, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a recortar ahora algunos términos. La síntesis en una unidad está en el narcisismo. Tomarse como objeto de amor, primero a sí mismo, al propio cuerpo, y esto es antes de pasar a una persona ajena. Estas dos características que Freud destaca del narcisismo, entonces, son las siguientes. Por un lado, que implica una síntesis de las pulsiones autoeróticas, síntesis que se logra en el yo, en esa unidad yoica. Esta es la primera característica. Y la segunda es que antes de pasar a un objeto ajeno, primero se toma a sí mismo, a su cuerpo propio como objeto, antes de poder tomar como objeto a una persona ajena, ¿sí? Antes de poder pasar a esa fase de la elección de objeto, la tercera. Esto es el narcisismo secundario, que implica unificar al cuerpo propio, es decir, que implica construir al cuerpo como una unidad. Entonces, de esta manera, cuando salimos de casa, no pensamos que nos olvidamos un dedo. Nuestro cuerpo es un cuerpo unificado para nosotros, ¿sí? Entonces, en esto que estamos diciendo, se esboza también una cuestión que ya habíamos trabajado. El narcisismo indica el amor a sí mismo. El amor a sí mismo, correlato de la constitución del yo, es el punto del narcisismo secundario que es necesario para después poder pasar entonces al objeto de amor, ¿sí? Al amor de objeto, si quieren, lo puedo decir también al revés. Vemos en este amor a sí mismo la libidinización del yo, para que después se pase a libidinizar un objeto de amor y devenir así libido de objeto. ¿Sí? Ven que seguimos desarrollando el tema de la vez pasada, libido de objeto, libido yoica. Recuerden de dónde proviene el término narcisismo en este punto. ¿Se acuerdan que habíamos señalado que viene del mito griego de Narciso? Narciso, que se había enamorado de sí mismo cuando había visto su propia imagen en el lago. Y se enamoró tanto, quedó tan fascinado que se cayó al lago y se ahogó. Freud termina diciendo que esta fase del narcisismo es lo normal. Lo normal en el sentido de acorde a la norma. Y en la conferencia 21, Freud va a retomar esto en relación a la necesidad de unificar y el abandono por el autoerotismo, y lo va a señalar de la siguiente manera. Freud va a decir que el desarrollo tiene dos metas, ¿sí? Estamos en la conferencia 21. La primera meta, dice, es abandonar el autoerotismo, pasar del objeto parcial autoerótico en el propio cuerpo a un objeto ajeno. Y la segunda meta
es unificar los diferentes objetos de las pulsiones singulares sustituyéndolos por un objeto único. Subrayo acá también, como ya dijimos, la unificación. Es decir, esta unificación que se logra cuando el objeto único es un cuerpo total parecido al propio. O sea, el narcisismo secundario nos va a permitir, por un lado, abandonar el autoerotismo, unificar los objetos parciales y situar un objeto único. Ese objeto único es un cuerpo total, el propio cuerpo que el yo constituye, ¿sí? Se habrán dado cuenta que decíamos que ese cuerpo total es parecido. En ese parecido volvemos a leer lo que dijimos antes del nuevo acto psíquico, es decir, la identificación. El yo se constituye por medio de una identificación con un semejante, alguien parecido al propio yo. Entonces, esta serie, autoerotismo, narcisismo y elección de objeto, el paso por el narcisismo en esta serie implica pasar de la parcialidad del autoerotismo a la unificación que introduce el narcisismo secundario. Y que luego esa misma unificación se va a jugar en la elección de objeto. Entonces, si quieren, tenemos en este punto dos campos. Por un lado, el de la parcialidad, del lado del autoerotismo, el de la viscosidad de la libido, como decíamos sobre el final de nuestra clase pasada. Pero además tenemos otro campo, el segundo. Este otro campo es el de la unificación y la totalidad, en la línea del narcisismo secundario, es decir, del yo y el objeto de la elección de objeto. Y entonces acá podemos ubicar aquello que habíamos trabajado como la libido fluctuante, reversible. ¿Se acuerdan que iba del yo al objeto y del objeto al yo? Lo que desarrollamos como libido fluctuante y reversible. Este es el segundo campo. Entonces podemos hacernos la siguiente pregunta. Esa unificación, esa síntesis que constituye al yo, ¿es absoluta? Hasta acá no dijimos nada de esto. Esta síntesis que las pulsiones parciales, que se va a constituir a partir de las pulsiones parciales, ¿es absoluta? Bueno, en la conferencia 21, Freud nos va a decir que no. Freud va a plantear que a pesar de que el yo supone una síntesis, hay un resto de pulsiones autoeróticas que resultan inutilizables. Es decir, que más allá de la unificación que supone el yo, la síntesis de las pulsiones parciales no va a ser total. Va a quedar un resto a nivel del autoerotismo que no va a entrar dentro de las síntesis yoicas. ¿Se acuerdan que dijimos que hay dos campos, ¿sí? Uno del autoerotismo y otro del narcisismo y la elección de objeto? Entonces, en esas pulsiones parciales, relegadas por inutilizables, encontramos el resto que planteábamos con la metáfora de la ameba la clase pasada. ¿Se acuerdan que había un resto de la ameba que nunca se iba a transferir a los objetos? ¿Se acuerdan que decíamos que había un resto que persistía y que no pasaba a las investiduras de objeto? Entonces, en términos de la ameba, sería ese cuerpo de la ameba que no se transforma en un pseudópodo y que queda ahí, en ese punto. Algo de esa originaria investidura libidinal que no es narcisismo secundario. Decíamos que ese resto lo asimilábamos al autoerotismo y a la viscosidad de la libido. Es en ese resto justamente donde vamos a ubicar a estas pulsiones autoeróticas que escapan a la síntesis del yo. Es decir, armamos un vínculo, un lazo, entre estas pulsiones parciales que no entran en las síntesis yoicas,
la libido irreversible, ese resto que persiste, ¿sí? Tal vez por ahora no sea demasiado, pero sin embargo es un punto para empezar a ubicar la oposición que le sirve a Freud para oponer dos campos. Ahora, la oposición entonces, si asentamos, si nos sostenemos en este punto, la oposición es entre parcialidad y totalidad. Es decir, más allá de la unificación yoica, siguen existiendo las pulsiones parciales. Las pulsiones parciales no se unifican totalmente en la síntesis yoica, ¿sí? Tenemos una ilusión de síntesis a nivel del yo, pero no es más que eso, no es más que una ilusión. Y por otra parte, aclaro que no hay una evolución de lo parcial a lo total, sino que lo parcial se va a mantener a pesar de la ilusión, esta de la cual estamos hablando, esta ilusión de unificación que es constitutiva del yo. ¿Sí? La ilusión en este punto es unificante. Entonces, de este modo encontramos dos series de objetos. Por un lado, el objeto parcial pulsional regido por el autoerotismo, donde subrayamos la característica de lo parcial. Y por otro lado, el objeto unificado, totalizado, que es tanto el yo como el objeto de la elección de objeto. En cuanto al objeto parcial, se rige ahí la pulsión vinculada a la satisfacción, como ya hemos desarrollado suficientemente. Y por otro lado, el objeto unificado, totalizado, que es tanto el yo como el objeto de la elección de objeto, ahí lo que encontramos es el amor. Tanto el amor a sí mismo como el amor de objeto, es decir, a un otro yo. Este es otro punto importante que Freud va a indagar en Introducción del Narcisismo, el tema del amor. Ya lo vamos a trabajar principalmente la vez que viene. Entonces, estas dos series de objetos, si bien no se superponen, pueden entrar en articulaciones recíprocas. El objeto parcial de la pulsión puede intervenir en la elección de objeto, puede ser una condición erótica, una condición de amor, ya lo vamos a ver. Porque en la elección de objeto de amor entran en juego las condiciones que le impone el objeto parcial. Por ejemplo, hay un historial de Freud que se llama El hombre de los lobos, por cierta particularidad del síntoma que se presenta y por ciertos sueños que se presentan con los lobos, donde este sujeto había presenciado la escena primaria entre los padres, que se realiza a tergos por atrás, es decir, al modo de los animales, dice Freud, donde el niño había visto esta escena entre los padres y lo que se veía, lo que este niño ve son justamente las nalgas, y dice Freud que este paciente contaba que se enamoraba cuando veía una mujer donde aparecía este rasgo, es decir, echada sobre el piso a la que se le veían las nalgas, o diferentes tipos de escenas en donde aparecía este rasgo, ¿sí? Por eso decíamos condiciones que le impone el objeto parcial. O bien, en el caso Dora, que ustedes están trabajando en el espacio de prácticos, donde aparece una serie de objetos de amor que Freud recorta a partir de un rasgo. Me refiero a esa serie de objetos de amor que son el padre de Dora, el señor K y el mismo Freud, ¿no? En la transferencia, como hombres que olían a humo. Y entonces donde aparece esta prevalencia de este objeto tan particular de la pulsión, que es el objeto oral. Bueno, entonces un resumen de lo que dijimos y terminamos nuestra clase de hoy. Hablamos en primer lugar de la constitución del yo a partir del narcisismo secundario. Dijimos que el yo es una unidad que se establece por comparación e identificación con un semejante, ¿a través de qué? De un acto psíquico. Y dijimos que ese acto psíquico, a pesar de que Freud no lo dice en este texto, lo va a decir en otro, después lo vamos a retomar, ese acto psíquico es la identificación. Dijimos además que el yo tiene que ser desarrollado, porque el yo no está desde el comienzo, no está desde el inicio. ¿Por qué? Porque al inicio lo que hay es el autoerotismo.
las pulsiones parciales, y que después, en un segundo momento, se unifican en el yo. Sin embargo, dijimos y subrayamos que esta síntesis yoica no es total y que quedan pulsiones parciales que son relegadas por justamente inutilizables, no sirven a los efectos de la síntesis yoica. Y es en justamente este resto donde localizamos la existencia del objeto parcial, el objeto parcial de la pulsión, más allá de que exista el objeto unificado que es el yo. Bueno, continuamos entonces la semana que viene con nuestra tercer clase de este módulo, Constitución del Narcisismo. Espero que tengan una buena semana.